en Shirley Radio. Bueno, a esta hora voy a conversar con Wanda Cedeño. Wanda Cedeño es abogada, coordinadora nacional de Voto Joven. A propósito de, bueno, a partir de hoy, el Consejo Nacional Electoral reiteró en una nota de prensa publicada en su portal web que a partir del 18 de marzo y hasta el 16 de abril se realizará una jornada especial de inscripción o actualización de datos en el registro electoral nacional e internacional. He querido conocer si ya se tienen detalles de cómo se dará la jornada que comienza a partir de hoy, y para ello he llamado a Wanda Cedeño. Wanda, buenos días y bienvenida. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Hola, buenos días, Shirley. Es un placer estar por acá y un saludo a toda tu audiencia. Por favor. Bueno, sobre todo esta conversación para los jóvenes que me están escuchando, que tienen el deseo ya desde hace un buen tiempo de votar y no han podido hacerlo, se abre una oportunidad en este momento, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué información tienen con respecto a estos operativos que se van a dar del 18 al 16 de abril? Bueno, creo que es importante comenzar separando la información del registro nacional, del registro electoral a nivel nacional, del registro electoral a nivel internacional. Ujú. En términos nacionales, la noche de ayer se filtró por parte del CNE, se publicó en su página web, mejor dicho, los puntos fijos que tendrían disponibles para la jornada de inscripción y actualización de datos. Estos puntos teóricamente no deberían ser los únicos, sino que van a ser los puntos que de manera consecuente hasta el 16 de abril van a estar en esas localidades. El CNE aún tiene pendiente publicar la ubicación de los puntos itinerantes para de esta manera completar la cantidad de puntos disponibles para la inscripción de nuevos votantes. Sin embargo, con la información que ayer se publicó, tenemos disponibles alrededor de todo el país 289 puntos para inscripción y actualización de datos, más los 24 puntos de las oficinas regionales electorales que están disponibles pues, durante toda esta jornada. Es importante resaltar que para inscribirse ante el registro electoral solo es necesaria la cédula de identidad laminada, no importa si está vencida o no. No es necesario que lleven el RIF, no es necesario que lleven partida de nacimiento, no es necesario ningún otro requisito, sino tener la cédula de identidad y pues saberse su dirección. Y luego pues acudir efectivamente a estos puntos móviles de inscripción y actualización de datos o a las ORE. Lamentablemente, el proceso de registro no se puede hacer de manera virtual, por lo que los jóvenes efectivamente deben acudir de manera presencial a estos puntos. En el caso del registro electoral en el exterior, no se tienen noticias muy claras. Se ha comentado a través de Twitter que las embajadas en Europa, pues el día de hoy no tienen disponible el trámite de inscripción y actualización de datos por cuanto no han recibido aún directrices por parte de Caracas, según alegan. Lo importante en el caso del registro electoral en el exterior es primero exigir que se aperture efectivamente. Desde 2018 los venezolanos en el exterior no pueden inscribirse o actualizar sus datos y luego pues efectivamente que los trámites que se exijan, los requisitos que se exijan para desarrollar ese trámite sean requisitos efectivamente sencillos de cumplir por parte de los venezolanos que se encuentran fuera. Debemos recordar que de acuerdo a la ley, a la Constitución, el único requisito para inscribirse o actualizar datos es la cédula de identidad laminada, no importa si está vencida o está vigente. Por lo cual, en el exterior esto debería aplicar, aún así no hay información al respecto. Ahora, con respecto a los puntos, me dices, ¿es una información extraoficial o ya fue publicada por el CNE los puntos en donde pueden acudir quienes me están escuchando y que quieran inscribirse en el registro electoral para votar en las elecciones presidenciales del 28 de julio? Ya fue publicado en la página web del Ujú. CNE, es una Ya una información información oficial. oficial, ahí Sí, es está. información oficial. Son 289 puntos. En el caso de la Gran Caracas, hay mayoría de puntos en Distrito Capital y en Miranda. En el caso de los estados, pues históricamente con mayor índice poblacional, por ejemplo el Zulia, también tienen una gran cantidad de puntos fijos de inscripción. Estos puntos además están alejados de las capitales, siguiendo justamente los retos que podrían tener las personas que se encuentran en las zonas más lejanas a la capital para inscribirse.
Aquellas que están un poco más cercanas, pues les invitamos de igual manera a que se inscriban o actualicen sus datos a través de la Oficina Regional Electoral. Y esto principalmente pues para facilitar todo el trámite y descongestionar Mm. los puntos móviles para quienes pues estén más lejanos y efectivamente necesiten hacer el trámite con mayor rapidez. Sí, lo primero, quienes nos están escuchando y viendo, pueden ya consultar la página del CNE, ahí están los puntos, lo estoy viendo, los puntos fijos. Como bien nos ha dicho Wanda, son más de 200 puntos a nivel nacional. Es importante que los revise, porque muchos pueden pensar que hay que acudir a la oficina regional del CNE y no es así. En muchos casos son en plazas públicas, en redomas, en puntos específicos, así que tiene que consultar la página según el estado en el que se encuentre para poder asistir. Lo otro es, solamente es la inscripción, el proceso de nuevos votantes o, por ejemplo, dado la migración incluso interna, hay personas que jóvenes o personas, digamos, ya no tan jóvenes, que vivían en el estado Zulia y ahora viven en Miranda o en Distrito Capital y que quieren y tienen la voluntad de votar, pero por distintas razones no pueden ir ese día, ese fin de semana, el 28 de julio, a votar y quieren cambiar la dirección. Ese proceso se puede hacer a partir de hoy también. Así es. De hecho, es importante señalar que antes de acudir ante la Oficina Regional Electoral, los puntos móviles que están habilitados en este momento, es importante que entren a la web del CNE y se chequeen Ujú. quienes ya están inscritos con su cédula de identidad para verificar varias cosas. La primera, pues que efectivamente aparezcan en la web del CNE. La segunda, que no tengan ninguna objeción o algún trámite administrativo que deban realizar. Y la tercera, que efectivamente el lugar que tienen determinado como centro de votación sea el lugar más cercano para ejercer el derecho al sufragio. Si eso no es así, tienen entonces la posibilidad, y de alguna forma los invitamos también a que lo hagan y lo vean como una responsabilidad, a acudir a las oficinas regionales o los puntos móviles que anteriormente hemos nombrado para que actualicen sus datos. El trámite de actualización es igual de simple, solo deben llevar su cédula de identidad y solicitar entonces una actualización de su dirección. Deben evidentemente saberse la dirección pues, a la cual quieren actualizar y allí mismo les deben indicar los centros electorales que están disponibles para esa ubicación. Y ya luego, cerrado el proceso de inscripción el 16 de abril, en un par de semanas debería estar disponible en la web del CNE ese cambio. Y los nuevos votantes podrán votar el 28 de julio. Así es, Mm. los nuevos votantes siempre que se inscriban en el periodo desde hoy, 18 de marzo, al 16 de abril. Quienes se inscribieron con anterioridad también van a poder votar. Quienes se inscriban posterior al 16 de abril no van a poder votar el 28 de julio, pero sí van a poder votar para las elecciones de 2025, las mega elecciones. Ujú. Por lo cual es importante que igual el registro continúe. No vean esto como que se acaba el 16 de abril, sino que efectivamente tenemos un tiempo luego del 16 para seguir Mm. movilizando a quienes deseen participar de esas mega elecciones en 2025. A ver, Wanda, tú que estás en contacto sobre todo por la organización de Voto Joven, ¿cuál es la percepción de este proceso en específico de los jóvenes hacia las elecciones presidenciales y la movilización y la intención, digamos, de inscribirse? Bueno, Digamos, la intención de inscribirse o más bien apatía o hay distancia con respecto a la elección presidencial? Bueno, la verdad es que desde la organización nosotros hemos experimentado, yo me atrevería a decir, un fenómeno de mucho entusiasmo, principalmente porque nos hemos dedicado a movilizar a jóvenes desde zonas más lejanas de las ORE hasta las oficinas regionales electorales. Y poco a poco, desde el año pasado, hemos visto no solo cómo se ha multiplicado la cantidad de personas que quieren ir efectivamente a inscribirse, pero además se ha convertido como una especie de acción en grupo. Entonces vemos que jóvenes que están en las universidades se organizan para acudir juntos a inscribirse y lo ven como una vivencia colectiva, lo ven además como algo que se disfrutan con sus panas, que van esperando para entrar y efectivamente pues tienen quizás alguna conversación que tener. Luego, para los jóvenes que están en zonas más aledañas, efectivamente hemos notado que hay voluntad de inscribirse, pero que es sumamente complejo, Ujú. pues el poder primero apartar tiempo y luego dinero para poder movilizarse hasta las horas cuando pues no está abierto toda esta jornada. En este momento nosotros estamos previendo que efectivamente haya una cantidad significativa de jóvenes que se inscriban, sin embargo, hay también que ser sumamente honestos, la cantidad de puntos dispuestos, por lo menos los fijos que se han publicado,
y las oficinas regionales electorales resultan insuficientes, tanto en su extensión territorial como en su extensión de tiempo. Por lo cual, la efectiva inscripción de esos 3 millones de jóvenes que no están en este momento en el registro electoral probablemente no se complete, pero sí podemos ir poco a poco disminuyendo esa gran brecha y de esta manera pues facilitando que más jóvenes puedan Mm. expresarse y sobre todo tengan voz en el proceso electoral de 2024, pero también el de 2025. Hablas de 3 millones de jóvenes en Venezuela. ¿Tienen la data de cuántos jóvenes en el exterior tienen la intención de inscribirse? En el exterior, de acuerdo al R4B, se estiman que existan 4.2 millones de migrantes venezolanos en edad de votar. De esos 4.2 no se tiene información clara sobre si ya se inscribieron o necesitan, pues efectivamente Mm. inscribirse. Lo que sí se sabe es que son, de alguna forma, en estimación, 4.2 millones de venezolanos que deberían pasar a votar en el exterior. Recordemos además que la cifra en el caso del exterior actualmente es de tan solo 107.000 venezolanos inscritos y habilitados para votar en el exterior, por lo cual la brecha es sumamente grande. Mm. Claro, porque el proceso no estaba abierto o no sé, en el exterior desde hace un buen tiempo, ¿no? Entonces hay Así es. la necesidad, sobre todo vamos a hablar de este tema, Wanda. Em, la gente que nos está escuchando afuera definitivamente tiene la intención de inscribirse, ¿no? Pero ve que no es, es complejo poder hacerlo. Entonces, em, ¿qué crees tú que debe hacerse, las condiciones que deben darse para que efectivamente quienes estén en el exterior, independientemente de la situación política entre el país que esté y la relación con el gobierno venezolano, puedan realmente tener acceso a inscribirse? Bueno, lo primero es que efectivamente el Consejo Nacional Electoral se Mm. ponga en contacto con los consulados y en conjunto puedan definir un criterio unificado sobre cuáles son los requisitos para inscribirse o actualizar datos en el exterior. El mayor riesgo que corremos en este momento es la discrecionalidad por parte de los consulados o por parte del Consejo Nacional Electoral, estableciendo requisitos que pues, sean de imposible cumplimiento para los venezolanos que están afuera. Por lo cual, una exigencia que incluso podemos llevar de manera conjunta quienes están afuera y quienes se encuentran en Venezuela es que efectivamente haya una claridad sobre cuáles son los requisitos para inscribirse en el exterior. Luego, pues que efectivamente se tome en cuenta una jornada de trabajo de inscripción lo suficientemente amplia e inclusiva para venezolanos que trabajen o que tengan otras responsabilidades puedan acudir efectivamente. Mm. Veíamos cómo en Colombia, y con mucha preocupación, el consulado establecía que su horario de trabajo era de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Esto es un horario pues imposible para cualquier persona que trabaje, naturalmente porque ese es el horario de trabajo pues más fuerte, la jornada de trabajo más fuerte. Por lo cual, lo ideal sería que esta jornada o este proceso se facilite y sobre todo se consideren las condiciones de quienes están fuera. Sí. Y por último, que Mm. efectivamente se tome en cuenta el carácter o la condición de migración regular que pueden otorgar los permisos de protección temporal, como es el caso efectivamente de Chile, Perú y Colombia, que pues efectivamente le facilitan a los venezolanos que están allá poder hacer trámites ante el estado receptor y deberían entonces facilitar que puedan hacer trámites ante su Mm. estado de proveniencia. La gran Esto pregunta, naturalmente, sí, la gran adelante. pregunta, Wanda, es, bueno, ¿por qué este registro no se mantiene abierto de forma permanente? Y es una gran pregunta además porque por ley el registro electoral tiene un carácter continuo y esto implica que tanto dentro como fuera de Venezuela debería estar disponible, pero además de estar disponible debería ser un trámite que se realice de manera sencilla y simple, Mm. por lo cual justamente la exigencia de parte de quienes tanto están en el exterior como en Venezuela debería ser que se facilite ese trámite y para quienes están en Venezuela pues también asumir con mayor responsabilidad la inscripción o actualización de datos ante el registro electoral. Hay millones de venezolanos fuera de Venezuela que quisieran hacerlo. Y en este momento, justamente hoy lunes que inicia la jornada, no se tiene información ante los consulados. Entonces, lo que podemos ir haciendo mientras tanto es que en Venezuela vayamos adelantando ese trabajo de inscribirnos, actualizar nuestros datos, revisarnos en el CNE y sobre todo correr la voz. Desde 2018 no hay una campaña comunicacional lo suficientemente robusta por parte del CNE,
por lo cual informar a otros también es un poder increíble que podemos ejercer y que nos facilita que ese proceso de inscripción sea más expedito. Bueno, te agradezco mucho, Wanda, que me hayas atendido a esta hora. Wanda Cedeño, abogada y coordinadora nacional de Voto Joven, un poco explicándonos cómo puede hacer. Si usted nos ha escuchado la entrevista, igual le recuerdo, ya está publicado en la página del CNE. Si usted quiere, si usted es nuevo votante o quiere actualizar sus datos y quiere votar este 28 de julio, puede inscribirse. Aquí en Venezuela la información no es igual para aquellos venezolanos que están en el exterior. Todavía lo decía Wanda, no hay claridad con respecto a cómo puede hacerse este proceso que recién inicia hoy, del 18 de marzo al 16 de abril. Ya en el CNE están los puntos, según el estado en el que usted se encuentre, para que pueda acudir a inscribirse como nuevo votante. Y también puede hacerlo en lo que es la actualización de datos. Algo importante que lo he hablado, por cierto, con Samuel Díaz, que ha hecho una labor ciudadana de, por así decirlo, reclutar jóvenes que vayan a votar. La importancia, si me está escuchando usted, papá, mamá, mire, yo recuerdo cuando mi mamá y mi papá me dijeron, primero que cuando yo era pequeña me llevaban al tema de ir a votar, ¿no? Y me parecía maravilloso conocer todo ese proceso, ¿no? La importancia de ir a votar para elegir quién va a regir el destino del país, que al final pues también va a regir nuestros destinos, ¿no? En función de las decisiones que tome. Ahora, el punto importante es el papá que tenga también esa responsabilidad de decirle al hijo, tienes que inscribirte, te voy a llevar, vamos a ver cómo hacemos para llevarte. Creo que también es una responsabilidad compartida, ¿no? Del joven y del padre, que también, pues, aunque ya tenga 18 años, uno siempre continúa formando a sus hijos, ¿no? De la responsabilidad que tiene para su país y para también elegir el destino que mejor le parezca para Venezuela. Así que póngase esa tarea. Se abre el proceso del 18 al 18 de marzo y 16 de abril. Si usted me está escuchando, papá, mamá o usted joven, vaya, inscríbese, que está abierto, los puntos fijos ya están en el CNE, y aproveche y se inscribe, vota el 28 de julio y actualiza también sus datos de paso si ese es su deseo. 7:32, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Son más de 107 sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la